Hola a todos, en este video vamos a ver cómo agregar un formulario de login en el frontend de nuestro sitio web WordPress y vamos a hacer esto sin usar plugins, simplemente vamos a usar código HTML y algo de CSS. Tengo este artículo que me va a servir de guía y lo que al final queremos lograr es algo similar a lo que aparecerá, bueno, lo que aparece aquí en esta imagen. Veo que cuando un usuario no está conectado aparece el formulario de login y cuando ya ha accedido aparece una opción para desconectar. Esto lo vamos a realizar en este sitio web de ejemplo. Es un sitio web que está en mi máquina local, que está utilizando el tema 2017. El tema 2017 en esta opción de blog tiene una barra lateral y aquí me gustaría colocar un widget con el formulario de acceso. Bien, entonces para esto, como les había comentado, necesito algo de código HTML, que lo tengo aquí en el artículo de guía. Voy a copiar todo este código y vamos a hacer las modificaciones que sean necesarias. Voy a copiar esto y entonces voy a utilizarlo aquí en mi sitio web de ejemplo. Voy a dirigirme al backend del sitio. En apariencia widgets voy a ubicar, como les había comentado, la barra lateral del blog. Y aquí voy a agregar un widget HTML personalizado. Le damos aquí a añadir, copiamos y pegamos el código. Ya estaba copiado, simplemente pegamos. Entonces lo tenemos aquí y simplemente guardamos. Tal como está, entonces ya debería verse al menos el formulario. Vamos a ir acá a blog y efectivamente ya se muestra el formulario. Pero también aparece la opción de desconectar. Aparecen las dos opciones porque aún no he aplicado código CSS. Y también hay que tener en cuenta de que este código está pensado para un sitio web que se encuentra directamente en la raíz. En este caso estoy trabajando en una carpeta WordPress, por lo tanto mi formulario no funcionará. A pesar de estar conectado, por ejemplo, si trato de desconectarme me aparecerá que esta URL no existe. En realidad la URL válida debería ser aquí con WordPress. Entonces tendría que ser así y allí sí que me permitiría. Bien, entonces vamos a hacer los ajustes al código HTML que había copiado. Vamos a copiar esto y vamos a utilizar un editor para facilidad. Y como les había comentado, estoy trabajando en una carpeta que se llama WordPress. Entonces aquí todo lo que está direccionando a la raíz tendría que agregar la ruta WordPress. Y tendría que ser con un slash delante. Entonces sería así. WordPress aquí para la acción, la validación del acceso. Esta es la parte del usuario, la parte de la contraseña. Y acá tengo un campo de redirección. Me gustaría que redirija también al inicio del sitio, entonces tendría que ser hacia la carpeta. Esta es la parte del formulario. Ahora la parte de desconexión tendría que hacer referencia igualmente a la carpeta porque allí se encuentra este archivo wp login php y la redirección igualmente tendría que ser a la carpeta. Este símbolo porcentaje 2f significa este slash, entonces ya no sería necesario. Esta URL está encodeada. Bien. Entonces con estos cambios voy a copiar nuevamente este código modificado, voy a eliminar el que tengo aquí y voy a pegar. Y vamos a guardar esto y entonces ahora sí, al dirigirnos al frontend del sitio, vamos a ver que al desconectar ya aparece la opción para desconexión. Y lo mismo si accedo aquí a blog y me conecto, vamos a conectarnos con nuestros datos de ejemplo. Vamos a ver que ya me conecta y hasta que me redirecciona a la ruta correcta que es del home. Bien, ahora solamente quedaría hacer unos cambios finales. Como habíamos visto, se muestran las dos opciones, el formulario y la desconexión a la vez, entonces esto no tiene mucho sentido. Para esto nos vamos a ayudar de unas clases CSS. Como habíamos visto en un artículo anterior, WordPress genera clases por defecto. En este caso vamos a utilizar las clases que se generan cuando un usuario está conectado. Se genera esta clase a nivel del body. El logged in indica si un usuario está conectado. Entonces esto lo podemos comprobar fácilmente si inspeccionamos el código y si vamos acá, por ejemplo,
a la parte del body, vamos a ver que aquí en este caso estoy conectado, logged in. Entonces estoy conectado, y si me desconecto, vamos a salir aquí, en el body ya no existirá esa clase. Entonces, en base a eso vamos a mostrar y ocultar el formulario. Básicamente el código que vamos a usar es este. Voy a copiar todo este código, y este código lo voy a utilizar en el archivo style CSS de mi tema. En este caso estoy trabajando en un child theme. El archivo que tengo que modificar es el style CSS de mi child theme. Entonces simplemente copio ese código. Perdón, pego ese código. Y como les había comentado, el código está basado en la clase que se genera cuando un usuario está conectado. Tenemos aquí, por ejemplo, cuando no está conectado, tengo que mostrar el formulario, y cuando ya está conectado tengo que ocultarlo. Aquí básicamente estoy ocultando esta sentencia oculta dependiendo de que si existe o no la clase. Por ejemplo, oculta cuando está logueado, oculta el formulario, y cuando no está logueado, oculta el desconectar y mostraría el formulario, ¿no? Y estos son estilos adicionales para darle un color de fondo, un borde, ¿no? Y algo de padding al formulario. Entonces vamos a guardar esto. Y entonces si nos dirigimos ahora al frontend de nuestro sitio y vemos acá blog, vamos a ver que ya aparece el formulario con los estilos que ha agregado, y ya no aparece el desconectar. Esto es solamente un tema visual, porque en realidad el desconectar sí que está aquí. Si lo vemos en el código HTML, veremos que está allí el desconectar. Podemos comprobar fácilmente aquí, simplemente que está oculto porque se está aplicando esta clase, ¿no? Entonces simplemente aquí vamos a probarlo, vamos a ingresar con nuestros datos de acceso. Cuando ingreso mal los datos de acceso me llevará ahora sí a la pantalla que tiene por defecto WordPress, pero como habíamos visto en un artículo anterior, también podemos cambiar un poco el diseño de esta pantalla, ¿no? Bueno, voy a ingresar nuevamente los datos, y ahora sí me toma la redirección inicial, la que había definido aquí en el formulario. Y cuando accedo, vamos a ver que como ya estoy conectado, oculta el formulario y está mostrando simplemente el enlace, y desde este enlace me puedo desconectar. Y bien, de esta forma hemos visto cómo agregar un formulario de acceso de manera simple y sin usar plugins para nuestro sitio web WordPress.